Bienvenidos chicos a esta sesión de clase número 7. Un gusto saludarles nuevamente y estar con ustedes compartiendo. En relación al contenido de la sesión número 7, estaremos hablando del arte psicodélico. Como objetivo, pues conoceremos ciertas características, elementos muy dominantes de lo que fue el arte psicodélico, la relación que hay con el diseño y conoceremos algunos artistas contemporáneos como referente del arte psicodélico en la actualidad. Pues las artes visuales psicodélicas se dieron paralelamente y con cierta medida subordinadas a la música, ¿ya? Especialmente a la música pop, que fue muy difundida socialmente, ¿ya? Mucho de lo que veremos como referente a nivel visual, compositivo, en el diseño gráfico es gracias a las portadas de disco, de, de lo que generaron todas esas bandas musicales, de la música pop, como habíamos comentado, de los cómics, de los periódicos clandestinos del momento, de la época, que reflejaron esos patrones caleidoscopio muy dominantes como elementos de fondo, ¿verdad? Eh, Todo eso en el contexto también de la incidencia de las alucinaciones del ácido lisérgico, o también de la aparición más conocida de la droga LSD también, y la reinterpretación eh, de los, de los, de la incidencia del consumo de esta droga al arte también. Muy característico también de lo que fue el arte psicodélico es que se manifestó el estado alterado de la conciencia por el consumo del LSD, ¿ya? En los artistas que la consumían. Podemos considerar al arte psicodélico al reflejo de estos estados alterados de la conciencia, usualmente producido por estas sustancias psicodélicas, ¿verdad? Básicamente, en el caso del contexto latinoamericano, eh, el uso de hongos alucinógenos, el peyote o ayahuasca también, por parte de múltiples culturas alrededor del mundo. Dentro de lo que se vivió el contexto del arte psicodélico, también se dieron casos en los movimientos modernistas. En el arte, algunos artistas, como ya había mencionado, hacían uso de las drogas psicodélicas como fuente de inspiración. Dentro de todo esto, uno de los antecesores, del arte psicodélico fue el movimiento surrealista, que vemos cómo el arte psicodélico también retoma todos esos elementos de forma fantasiosa, eh, o imágenes que reflejan la fluidez o elementos alucinatorios, ¿ya? Que cultivaron la atención de los espectadores en ese mundo, ¿ya? Reflejado por la dilución de las formas, por la fluidez y movimiento visual que generaban. Dentro de esas características que el diseño gráfico retoma sobre el arte propiamente psicodélico,
son los patrones caleidoscópicos o fractales, ¿ya? Eh, Propiamente inspirado sobre los diseños persas, ¿ya? Los colores brillantes, altamente contrastantes, la profundidad del detalle y la estilización del detalle, ¿verdad? Sobre la profundización y repetición de la forma, ¿verdad? A nivel concéntrico. La mutación de los objetos y patrones de y en algunos casos la evidencia del collage muy marcado. Inclusión de motivos fosfénicos y efecto óptico. Esto se marcó gracias al uso del color a nivel dentro de lo que el diseño gráfico retoma o relaciona en relación al arte psicodélico, es que en contexto la psicodelia en el diseño está marcada en una época agitada, producto de la Guerra Fría, la minimización de los derechos, eh, el surgimiento de movimientos juveniles. Y en este contexto surgen los hippies como movimiento juvenil, donde se oponen al poder del Estado eh, y aseverando que el mundo podría ser un lugar mejor en donde el amor fuese el centro del universo como nivel o estilo de vida social. Estos preceptos llevaron a valorar la riqueza interna sobre los estereotipos de esa cultura popular. Ya la búsqueda de la conciencia humana estaría basada en el amor y la experimentación personal de identificar a ese hombre nuevo, ¿verdad? Para la sociedad. De esta manera también el LSD como droga vino a marcar muy fuerte eh, la consecuencia de las propuestas gráficas, ¿verdad? El LSD se convirtió, o el consumo del LSD se convirtió en una práctica común de la época, ¿verdad? Pero que en ese momento todavía se consideraba como algo recreativo, sin poder tener más estudios allá de las consecuencias que esto pudiera tener en el organismo el consumo de esta droga. Así que el uso del ácido consiguió un impulso eh, muy marcado, ¿verdad? Dentro de ellos, el profesor Timothy Leary en 1966 funda a este punto una liga para el descubrimiento espiritual, en donde el uso de la droga psicodélica era el aspecto central de ese movimiento o religión que funda este señor, ¿no? Pronto las manifestaciones o efectos que el LSD producía se propagó en los jóvenes, al punto que el uso cotidiano de esta droga eh, comienza a prohibirse en el caso de los Estados Unidos. Se prohíbe su consumo y el uso, ¿verdad? Porque todavía no habían estudios muy definidos sobre los efectos secundarios que en este caso el LSD producía en los individuos. Algo muy característico y marcado de la época y del contexto fueron estos movimientos juveniles, dentro de ellos los famosos hippies, ¿ya? En donde estaba centrado, ¿verdad? El, eh, el amor como estilo de vida, ¿verdad? Y como la idealización para una sociedad en ese contexto. Parte de todo esto
comienza a verse reflejado en el uso del color a nivel de moda, a nivel de propuesta gráfica, en donde la música marcó todos estos patrones característicos en las propuestas gráficas que se generaron en las portadas y afiches de la época. La palabra psicodelia vino a ser acuñada, o la adaptación del término al español, por un científico británico, o científico psicólogo británico llamado Humphrey Osmond, en donde él acuña la palabra psicodelia y cuyo significado le atribuye a la manifestación del alma como traducción de este término. Todos estos acontecimientos invadieron rápidamente los escenarios artísticos. Me refiero a los movimientos hippie y todo lo que trajo con el contexto de los hippies, ¿verdad? Muchos de los músicos rock del contexto componían sus temas bajo influencias del LSD y otras drogas alucinógenas, ¿verdad? Dentro de las bandas conocidas están The Doors, ¿verdad? Producían música con tonos y consecuencias de sonidos muy estridentes, ¿verdad? Que también todo eso vienen a marcar mucho de los elementos formales que se visualizan en las propuestas gráficas de ese momento, ¿no? Ni hablar también de las canciones o las letras que éstas tenían sobre las experiencias alucinantes en el uso de la droga, específicamente el LSD, y las vivencias sexuales intolerantes para la sociedad de esa época. Y es así como, en este caso, el movimiento psicodélico artístico comienza a reflejarse en el diseño gráfico al tratar de reproducir todos estos elementos de forma y efectos a nivel visual que los artistas de este momento comenzaron a plasmar en sus propuestas artísticas. ¿Qué retoma? ¿Qué retoma el diseño gráfico de las propuestas artísticas? El uso de los colores complementarios sobre el efecto óptico que se pueden producir, ese contraste muy marcado, ¿verdad? La repetición de patrones, ¿verdad? En algunos casos hasta la repetición fractal, ¿ya? De esa forma, ¿verdad? La influencia de la alteración tipográfica también fue muy evidente, ¿verdad? Por también la contraposición al estado que vivían los movimientos juveniles en ese sentido. Para muchos de los diseñadores gráficos del contexto fue todo o significó un gran desafío, ¿ya? Sobre las estimaciones de la propuesta y composición a nivel de forma, ¿ya? Ya que habían antecedentes en años anteriores por algunos elementos característicos que todavía dominaban el periodo de la Bauhaus y el diseño suizo en aquel momento, ¿verdad? También fue un reto porque los diseñadores o algunos diseñadores mantenían también ciertas características muy notorias del Art Nouveau y del Pop Art, ya
Se mantuvieron ciertas características a nivel tipográfico, ¿verdad? Eh, Ornamentación de algunos elementos, deformaciones tipográficas, eh, que era muy característico también del Art Nouveau, así como los efectos tridimensionales que pudieron relacionarse en ese momento. Entonces la diferenciación en este caso de la contraposición del color a nivel de contraste en la expresión gráfica vino a ser influenciada por la música rock de esos tiempos. Los movimientos de liberación civil, ¿ya? Eh, buscaban, buscaban expresar gráficamente la vida a un mundo alternativo sobre la imposición del poder. Entonces, podemos ver que todos esos preceptos en cuanto a huida, en cuanto a la búsqueda de la expresión gráfica y la contraposición de los patrones, pues son reflejados también a nivel de color y a nivel de formas en las propuestas gráficas en cuanto al arte psicodélico. Mucho de eso también eh, se le atribuye a los efectos eh, del uso del LSD, pues, en relación a lo que se manifiesta a nivel de forma, ¿verdad? Por los artistas de ese momento. ¿Qué retoma básicamente el diseño gráfico o los diseñadores gráficos que retoman como elementos muy característicos a nivel de composición? En este caso, deformar y deshacer formas tipográficas, ¿no? Emulando figuras líquidas, perdiendo en algunos casos también la proporción, ¿no? Colores fuertes que generaron contraste. La paleta de colores complementarios fue muy evidente y en algunos casos la percepción de explosión de colores saturados era una regla. Uso de formas curvas y ornamentales muy característico, la aplicación de elementos geométricos por la repetición, composiciones simétricas hasta cierto punto, ¿verdad? Efectos de repetición combinadas con colores muy intensos, ¿ya? Ilustraciones con siluetas, rostros dibujados de diferentes formas florales, el estilismo visual muy explosivo por la combinación de colores, ¿verdad? Que fueron evidenciados en portadas de discos y afiches de la época. Entonces podemos ver en este caso algunos ejemplos de lo que se mencionó, ¿verdad? La deformación tipográfica, eh, la fluidez de algunos elementos de forma en cuanto al movimiento rítmico y visual que estos generaban. La psicodelia también fue un componente muy notoria en la contracultura de la época, ¿verdad? Impuestas por esos elementos de conciencia, ¿verdad? Que los movimientos juveniles eh, anteponían como estilo de vida, como idealización, ¿verdad? En, en la contraposición, ¿verdad? Que ellos hacían en la sociedad de contexto. Posteriormente también surgen otras corrientes culturales, aunque su influencia persiste en múltiples manifestaciones contemporáneas, ¿verdad? Y parte de eso se evidenció y fue muy reflejado especialmente en la publicidad, videoclips, cine y la música, ¿verdad? De la época. Al punto que en la actualidad podemos todavía ver algunos artistas
a nivel contemporáneo que retoman y mantienen mucha de la evidencia psicodélica de los años 70, ¿verdad? En la actualidad. Más adelante mencionaremos algunos artistas contemporáneos del arte psicodélico, pero en este caso en los años 80 también se produjeron diversos brotes de corrientes alternativas, ¿ya? Dentro de ellos el neopsicodélico, el psicodélico trance, que retoman los principios de la psicodelia de los años 60, ¿ya? Promoviendo la empatía con el planeta y el uso de la música como herramienta de meditación. La música grunge también tuvo su aporte o influencias muy marcada en estos movimientos hippies psicodélicos de los 60 y 70. No podemos no mencionarlo, ¿verdad? Algunos artistas que retomaron contemporáneos, algunos artistas contemporáneos que retomaron eh, la propuesta visual que generaron los artistas de los años 60 y 70, ¿verdad? Podemos mencionar entre ellos a Alex Grace, oriundo de Ohio, el cual tenía mucho interés por la anatomía del cuerpo humano, estudió por más de 10 años en la Universidad de Nueva York sobre el uso de la forma y el interés sobre plasmar la contemplación y la meditación entre el cuerpo, la mente y el espíritu, que se ve también reflejado sobre la contraposición o contraste muy marcado de los colores propios de la propuesta artística de los 60 y los 70, ¿ya? Otro de los que podemos mencionar es Michael Garfield, ¿ya? En su trabajo se puede ver reflejado las experiencias por las que pasó el artista, ¿ya? A nivel visual. Vivió en ciertas comunidades artísticas de Estados Unidos. Ha participado en varios festivales de arte, ¿verdad? Entre ellos Wakarusa, Electric Forest, Sonic Bloom, entre otros, ¿verdad? Jonathan Solter, otro de los artistas psicodélicos contemporáneos, quien dedica su tiempo al arte, la vida y el amor. Ilustra muchas temáticas escenográficas, pinta en vivo, en murales, y los murales, perdón, son su principal área de desarrollo como propuesta artística. Mucho del trabajo de él está concentrado en las costas de San Francisco. Eric Ness también es considerado otro de los artistas psicodélicos contemporáneos. Dentro de la plástica está la visión de este artista en reflejar las necesidades creativas, ya definidas por la influencia espiritual y la psicología transpersonal. Él refleja una crónica, ¿ya?, de la evolución de la conciencia, convirtiendo la canalización y la transformación de la meditación del ser humano como propuesta gráfica. Otro que no podemos dejar de mencionar es Poujan Khosravi. Es un artista que reside en el Reino Unido. Algo particular de él es que trabaja formatos digitales. Mucho de lo que él trabaja fue influenciado por los viajes realizados a la India. Khosravi
adquirió el gusto del arte psicodélico en Goa, después de haber experimentado una profunda experiencia mística, ¿ya? Eh, sobre los diseños en la India y sobre la visión espiritual que también incidió mucho en lo que él experimentó en la India. De mi parte, chicos, pues les dejo ahí parte de la referencia bibliográfica para que ustedes puedan profundizar un poquito más sobre la temática eh, a nivel de autoestudio. Y es todo un gusto y un placer haberlos tenido nuevamente en esta sesión de clase número 7.